Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te mostraré a cómo elaborar etiquetas o viñetas para ropa o prendas personalizadas utilizando la opción de imprimir y cortar de Cricut y plantilla gratis que puedes descargar de mi blog. Y para este proyecto vamos a utilizar una impresora a colores, una máquina Cricut, ya sea la Explore Air, Maker o la Joy, cartulina imprimible o papel fotográfico, ya sea con lustre o mate. Y para poner las etiquetas o viñetas a la ropa vamos a utilizar una pistola de viñetas con sus repuestos. Y si no tienes una de estas, no te preocupes. Podrías utilizar ya sea hilo grueso, lana, pita de yute, etc. También ganchitos de ropa pequeños en caso que estés utilizando pita o lana. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces de los productos utilizados en este tutorial, así como también el enlace de la plantilla gratis. Y vamos a comenzar a trabajar con el diseño acá en el programa de Cricut Design Space. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Acá tengo ya las plantillas listas para personalizarlas. Si te gustaría utilizar estas plantillas, te invito a que me visites mi blog en donde las puedes descargar de una forma gratuita. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que puedas accesar. Te desplazas hacia abajo y vas a encontrar este rectángulo. Acá te dice descargar aquí. Apriétalo, descárgalo a tu computadora y lo grabas en un folder que sea fácil de encontrar. Ya que lo hayas bajado, te vas de regreso al programa de Cricut Design Space. Voy a borrar este. Para subirlo acá al Canva de Cricut Design Space, le aprietas Upload, subir imagen, buscar, seleccionas el archivo que acabas de descargar, lo abres, le aprietas Upload. No necesitas limpiarlo ni nada de eso porque viene en formato SVG de alta resolución. Listo solo para ponerle los detalles que nosotros necesitamos ponerle. Seleccionamos y lo agregamos al Canva. Se ha movido la medida un poco, pero acá le voy a cambiar las medidas a 9.25 por 6.75. Esa es la medida en las que yo las corto, pero tú podrías cortarlas con las medidas que tú necesites. Ahora se vienen acá, aprietan desagrupar, borran las capas que no necesitan. La gris la vamos a poner a un lado porque la vamos a ocupar después. Ahora, estos diseños están en formato SVG, están en capas. Para poderlas imprimir y cortar, voy a comenzar a mostrarles con esta imagen. Seleccionamos la parte de arriba y apretamos a donde dice Flatten. Luego, así seleccionado, nos venimos acá donde dice Arreglar o Arrange y lo mandamos hacia atrás. Y vamos a ver esta rayita. Nos venimos a las formas y vamos a insertar una línea de doblez. Y la vamos a rotar a 90 grados. Y esa la vamos a poner acá encima de esa rayita que ya está. Luego nos vamos acá a las capas y escondemos la rayita que teníamos al principio. Ahora lo selecciono y le voy a apretar Attach.
Como ven, ya está acá lista para imprimir y cortarla. Esta la vamos a utilizar para hacer una etiqueta de 2 capas. La podemos dejar así en blanco. Esta es la parte que va a ir atrás y esta es la parte que va a ir enfrente. Acá le podrían poner ustedes más información si lo desean. Yo la voy a dejar así. Ahora esta sí le voy a poner información. Voy a mover el rectángulo. Y acá en este espacio en blanco podríamos ponerle el nombre del negocio. Podríamos ponerle las páginas de redes sociales, su número telefónico, su email, etc. Lo pueden dejar en blanco o le podrían cambiar el color. Yo le voy a cambiar el color. Lo voy a desagrupar. Botón derecho, desagrupar, o le apretan acá. Voy a seleccionar la capa más grande que voy a cambiarle color. Y creo que también a esta del centro le voy a cambiar color. Lo voy a desagrupar porque todo está agrupado. Le voy a poner el mismo color y le voy a dejar siempre ese borde color negro. Lo selecciono y lo agrupo para que no se mueva. Luego acá en medio le ponemos la información. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá tengo ya unas listas con el texto ya insertado. Muy fácil, simplemente seleccionan ustedes acá la T, comienzan a escribir. Para cambiarle la fuente simplemente lo seleccionan, se vienen a fuentes. Y si ustedes pagan la membresía, ustedes tienen acceso a todas estas fuentes. Si no la pagan, no se preocupen, aprieten acá donde dice sistema y acá les va a salir la lista de las fuentes que ustedes tienen en su computadora. Ustedes también podrían adquirir una gran variedad de fuentes muy bonitas gratis. Por ejemplo, Creative Fabrica ofrece cada día una fuente gratis. Ustedes la pueden descargar y ya la van a tener acá en el programa de Cricut Design Space. También DaFont tiene muchas fuentes gratis muy bonitas, pero esas de DaFont, la mayoría son para uso personal. Ahora bien, le cambian la fuente y listo. Y así sucesivamente van agregando ustedes los detalles, como por ejemplo yo acá le he puesto personalizado por Daisy Multifacética, le he puesto acá mis páginas de redes sociales, de YouTube, Facebook, Instagram, etc. También acá le puse mi página web. Ustedes le podrían poner su número telefónico, le podrían poner su email si lo desean. En la primera que hicimos, también ustedes podrían poner más información en la parte de atrás si ustedes lo desean. Ahora, esta es la que va a ir junto con la que personalizamos al principio. La voy a poner al frente. Estas van a ir juntas acá. Esta parte va a doblar acá. Ahora voy a borrar esta. Ahora esta también hacemos lo mismo. Ponemos toda la información que deseamos. Pero algo muy importante antes de mandar a imprimir y cortar. Tenemos que seleccionar todas las capas de la viñeta o etiqueta y esto es muy importante. Tenemos que apretarle acá a donde dice flatten para que nos haga un corte. Porque si no le ponemos flatten nos va a cortar partes individuales. Ahora acá tenemos ya listas las etiquetas. Es súper fácil elaborar estas etiquetas utilizando la plantilla que les estoy ofreciendo en mi blog. Descárguenla, es gratis y les va a facilitar el proceso de estas etiquetas. También abajo en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces de las fuentes que utilicé para este tutorial. Estas etiquetas son muy bonitas para ponérselas a sus personalizados y a la misma vez están ustedes promocionando y le dan un toque único y profesional a su mercadería. Ahora la vamos a imprimir. Para aprovechar el papel yo tengo acá un rectángulo que mide 9.25 por 6.75, que es lo más grande que podemos imprimir y cortar desde Cricut Design Space.
Las podemos ir acomodando adentro de ese rectángulo para ver cuántas nos caben. Por ejemplo, de esta podríamos poner otra acá o podríamos imprimir más de estas. Voy a duplicar esta y para que quepa acá la voy a rotar a 90 grados. Eso lo hacemos acá donde dice rotar y lo colocamos ahí. Podemos imprimir 4. Esta de color es la que va adentro de estos sobrecitos y esta es individual en caso que querramos hacerla solo de una capa. Ahora escondemos ese rectángulo, seleccionamos todo, le apretamos Attach y nos vamos a imprimirla. Apretemos acá donde dice hacerla o Make It. Y así es como lo va a imprimir. Ahora le apretamos continuar, enviar a impresora. Acá seleccionamos el impresor que vamos a utilizar, las copias que queremos imprimir. Le quitamos el bleed, no necesitamos el bleed para este proceso. Y acá le vamos a apretar a donde dice usar sistema de diálogo y le apretamos imprimir. Ahora, yo estoy utilizando papel fotográfico con lustre. Ustedes podrían utilizar cartulina mate también si lo desean o papel fotográfico mate. Seleccionemos el impresor nuevamente, nos vamos a preferencias y como les mencioné que estoy imprimiendo papel fotográfico, voy a seleccionar acá papel fotográfico en tipo media, le voy a poner papel fotográfico con lustre. Si ustedes están utilizando cartulina mate o papel fotográfico mate, le van a poner papel fotográfico en mate. Aunque estén imprimiendo cartulina, yo les recomiendo que siempre lo dejen en el setting de photo printing, de impresión en foto. Acá en la calidad le vamos a apretar alta. Esto para que nos imprima unas etiquetas de alta calidad. Acá tamaño carta y le apretamos OK. Luego acá le apretamos imprimir. Para imprimir estoy utilizando una impresora Canon Pixma Megatank a colores. Ahora vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. En este caso estoy cortando papel fotográfico. Y como vamos a hacer doblez, acá nos está recomendando que utilicemos la rueda de doblez. En este caso porque estoy utilizando la Maker. Pero también podrían utilizar la Scoring Stylus, ya sea en la Maker o la Explore Air. La rueda de doblez es solo para la Maker. Voy a utilizar la rueda de doblez y le voy a dar a aplicar. Y nos vamos a la máquina a cortar. Ahora vamos a alinear el papel en la almohadilla de corte, tal y como lo muestra en la pantalla. Y antes de proceder, vamos a cambiar la navaja de punta fina por la rueda de doblez o la Scoring Stylus. Si están utilizando la Scoring Stylus, la van a poner en la abrazadera A. Si están utilizando la rueda de doblez, en la abrazadera B. Ahora le apretan continuar. Ahora que ya terminó con los dobleces, vamos a poner la navaja de corte de punta fina. Y le apretamos la C de continuar.
Aquí están ya las etiquetas en papel fotográfico con lustre. Quedan muy bonitas. Estas son los sobres en donde vamos a envolver esta. Esta la doblamos cabal ahí donde hizo el doblez. Y como pueden ver, el agujerito coincide con el otro. Esta es la que va acá. También coincide el agujerito. ¿Ven? Ya tenemos acá la etiqueta de 2 capas. Como les mencioné, a esta no tiene nada, pero ustedes podrían ponerle acá más información si ustedes lo desean. Tal vez aquí su página web o su número telefónico, etcétera. Queda muy bonita. Miren. Esta, como es individual de una sola capa, el agujerito lo tiene diferente. No, sí coteja acá, pero se sale un poquito. Por eso hice 2 diferentes. Este para una sola capa y este para hacerlo así en 2 capas. Así como esta. Esta la hice un poquito más pequeña. Esta es un poco más grande. Miren. Ahora, para ponerlas en la prenda, ustedes podrían utilizar una pistola de etiquetas. Si les gustaría adquirirlo, les voy a dejar el link abajo en la descripción de este video. Lo pueden poner así de fácil acá en la prenda. Miren, les voy a mostrar. Trae sus propios hilitos de plástico que ustedes los ponen acá en la pistola. A mí me gusta ponerle ya sea en la manga o acá en el cuello, pero no directamente en la tela, sino que entre medio de la costura. Así lo vamos a poner acá abajo para que ustedes vean. Esta es una individual, esta no trae agujerito, pero no importa porque esta pistola tiene una aguja. Lo insertan, luego lo insertan en la prenda, como les dije, entre medio de la costura, y lo aprietan y listo. Ya tienen acá la viñeta en la prenda. Miren, muy bonito. La pueden poner ahí o en el cuello, no directamente en la tela, como les mencioné, ¿verdad? Esa es una forma, la forma más rápida. Está la otra en la que ustedes podrían ponerla con hilitos. Yo utilizo este hilo que es para tejer, para tejido fino. Lo corto doble. Ustedes también podrían utilizar pita de yute o lana, ahí como ustedes lo deseen. Este lo doblo por la mitad y luego agarro la viñeta. También podrían utilizar una aguja de tejer acá para que se les facilite. Así le hacen un nudito arriba. Le cortan el exceso. Y aquí tienen ya su viñeta. Para ponerla a la prenda, simplemente le ponen un ganchito de ropa, así como este, el más pequeñito si ustedes lo desean. En Amazon venden muy baratos. Yo les voy a dejar los links de todos los productos utilizados en este tutorial. A este le vamos a poner un hilito también, así como este. Si van a adquirir alguno de los productos de estos, les recomiendo que utilicen mis links de afiliados, ya que de esa forma ustedes me apoyan para que yo continúe elaborando tutoriales como estos. Con este me voy a ayudar con una aguja de tejer. Y así de fácil ya tenemos las viñetas.
listas para cuando ustedes van a entregar su producto. Le van a dar un toque elegante y único a sus prendas. Miren qué bonitas. Estas de doble me gustan a mí. Miren. Y estas también se ven bonitas. Ustedes podrían agregarle más color, podrían hacerlas más pequeñas. De estas caben hasta 8 en una sola página. Y así pues les sale mucho más económico. Espero que hayan disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal dándole like, suscribiéndose, compartiendo, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.